Entonces, yo creo que nos vamos a saltar en el segundo de Timoteo los personajes claves, que de todas maneras se los pongo ahí porque ustedes saben, en la última carta de Pablo, prácticamente haciendo un resumen de lo que se ve ahí, pues se está despidiendo de algunos personajes. Estos personajes pues son los que están ahí en la última parte del capítulo 2 de 1 de Timoteo, en el capítulo 4, perdón, en la segunda de Timoteo 4, al final hace unos saludos ahí muy importantes. Dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Fileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén, ¿no? En la última parte de segunda de Timoteo, claro que los personajes claves que están aquí también en la pantalla, pues tú los puedes ver. En primer lugar vemos a Eunice, madre de Timoteo, judía, ella, madre de ella, aunque su esposo fue gentil, realmente supo instruir, de alguna manera apoyar un poco también a ella, a su madre, Eunice, y supieron instruir a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Y tal vez Eunice se convirtió cuando Pablo visitó por primera vez en Derbe y Listra, porque ya era creyente cuando Pablo llegó ahí en su segundo viaje. Y lo tenemos ahí a Loida, abuela de Timoteo. Ustedes ven que la fe de Eunice y Loida, madre y abuela respectivamente, pues servirían de estímulo a este gran personaje como lo es Timoteo, ¿no? Un hombre de Dios, un joven, aunque ya no estaba tan jovencito, pero se supone que entre 35 y 40 años, ¿sabían eso? Y obviamente pues era un joven, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muy joven. Y los que estamos más grandes podemos decir, estaba pero retechado, ¿verdad? Los que estamos más grandes vemos más chavos a los de abajito. Como me decía una tía que partió con el Señor, pues obviamente más grande que yo, me decía: no, estás bien joven. Le digo: ah, sí, eso es lo que tú crees, tía. Pero bueno, así nos ven los que están arriba, ¿no? Y luego ves Onesíforo, amigo leal de Pablo, que le consoló en la prisión, etcétera, etcétera. Onesíforo significa el que trae provecho. Qué chistoso, ¿no? Pero realmente cooperó con Pablo en Éfeso, y después lo visitó en la prisión de Roma cuando muchos otros de Asia abandonaron a Pablo. Él ahí se quedó. Siempre hay alguien, ¿no?, que esté de alguna manera cercano, fiel, como que tienes a alguien ahí muy cerca de ti. Esto para mí me encanta, ¿no? Cuando tú estás solo y que no tienes a nadie, ¿no? Y tú, de repente sale ahí un discípulo qué hermoso, ¿no? Ver un discípulo que está cerca de ti, ayudándote, colaborando en todo lo que tú haces, ¿no? Y bueno, y él ahí habla de cómo cooperó con Pablo y después lo visitó en la prisión en Roma, cuando muchos otros en Asia pues lo habían abandonado. Imagínense nada más. Lejos de avergonzarse de las cadenas de Pablo, al contrario, estaban ahí cercanos con él y lo confortó. Onesíforo es un personaje increíble, ¿eh? A mí me encanta. Lo confortó, le sirvió. Me imagino que le dio ánimo, le dio fortaleza tenerlo ahí cerquita, ¿no? Y sobre todo, imagínense, estando en cadenas, obviamente, pues imagínate ahí
custodiado prácticamente, pues ya prácticamente listo para partir con el Señor. El increíble apóstol Pablo, que es un personaje, yo creo que para mí es uno de los más importantes de todos los apóstoles en todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que en muchos del Antiguo también, pero no tiene que ver, por supuesto. Y Pablo al último pues pide misericordia divina para la causa de Onesíforo y lo saluda a través de Timoteo. Entonces ahí está este maravilloso personaje de Onesíforo. Y nos seguimos con la epístola de Tito. La epístola de Tito tiene muchísimas cosas muy importantes. Tito, como ustedes saben, siempre ponemos algo acerca del autor, la fecha, el lugar. Y bueno, sin lugar a dudas vemos que el apóstol aquí está muy claro, escribió esta carta. En el 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Noten ahí, mientras Pablo estaba ministrando a la iglesia de Macedonia, entre el primer viaje, entre el primero y segundo encarcelamiento, más bien, entre el primero y segundo encarcelamiento romano, y desde Corinto, desde Nicópolis, en el 3:12 lo podemos ver. Otros han dicho que fue escrito, esta carta, que fue escrita desde Éfeso. Bueno, hay algunas diferencias entre algunos comentaristas y otros. Historiadores, por supuesto, también ponen una fecha a unos, otros otra, y como ya les he comentado, que ciertamente pues varía un poco, no tenemos la fecha exacta, ¿no? Mucho menos el día, ¿no? Pero se hace un cálculo de toda la lectura que vemos y todo lo que estamos estudiando en las epístolas pastorales, y vemos que más o menos, pues lo más seguro es que Tito estuvo sirviendo acompañando a Pablo tanto en el segundo como el tercer viaje misionero de Pablo, y lo más seguro es que él escribió esta epístola fue escrito entre el 62 y 64 después de Cristo. No lo tengo aquí en la diapositiva, pero más o menos entre esas fechas. Otra vez les digo, varía un poco con respecto a la investigación histórica. El hecho de investigar un poquito toda la historia de las cartas pastorales, pues es fascinante realmente y es hermoso, ¿no? Pero sí hay un poquito de diferencia entre una opinión y otra. Y bueno, pues si fue escrito entre el 62 y 64 después de Cristo, quizá otros digan 66, otros digan 60, que es lo más probable. Bueno, de la misma manera que Timoteo son llamados estos dos hombres, como Timoteo, también Tito, fueron llamados por Pablo como hijos. Y esto es lindo también, ¿no? Lo cual significa un hijo espiritual, ¿no? No que hayan sido hijos biológicos, ¿no? Entonces, se habían convertido en discípulos. Tú lo ves en 2 de Timoteo 1:2 y en Tito aquí 1:4, cuando dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y de la misma manera como a Timoteo, que le llama colaborador, así también se le llama a Tito, en 2 de Corintios 8:23, colaborador. Yo creo que el hecho de ser tanto discípulo, bueno, una cosa es ser un discípulo en realidad, pero ya cuando estás colaborando en la obra, pues Pablo constantemente llama así a Tito. Y Pablo mencionó a Tito por primera vez en la segunda carta, aquí en el 4:10. En la segunda carta que vimos, que estuvimos estudiando,
Si tú lo ves al final del versículo 10, puedes ver todos los que le habían desamparado a Pablo, ¿verdad? Pero había uno que estaba ahí presente, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Supuestamente ellos estaban colaborando en la obra con Pablo, y por supuesto, vete para acá, vete para allá, y ve a trabajar a este lugar, ve a trabajar a este otro. Y es hermoso realmente. Es lo que estamos en cierto sentido, no quiero compararme, pero ni comparar nuestra iglesia aquí, por supuesto, pero es lo que estamos de alguna manera haciendo, ¿no? Mandamos a Jesús Gutiérrez a Tlaxcala, acabamos de mandar también a Jorge a Puebla, Jorge Sandoval, y en algunos otros lugares procuramos también los hermanos que se están aquí preparando y graduando, pues los mandamos a trabajar al campo de entrenamiento, ¿no? Que es lo más importante, que te entrenes allá, ahora sí que en donde están los meros trancazos, ¿no? Los cocolazos, como decimos. ¿Para qué? Para forjar siervos de Dios, ¿no es cierto? A veces la comodidad de la iglesia, pues es lindo, es padre, los hermanos, la comunión y todo, pero irse a salir a trabajar fuera de aquí, pues ahí está, hay que ir, ¿no? Y también, por ejemplo, Edgar está trabajando ahí tiene un grupo de discipulado ahí en tu casa, ¿no, Edgar? Tecama. En Tecama, está también ahí, aunque es su casa, pues qué lindo, ¿no? Sí, hermanita. Hermano, ¿es correcto decir padre espiritual, hijos espirituales? ¿Es correcto? Pues no lo usamos mucho, pero es la verdad. Es la verdad. Sobre todo cuando nosotros los hemos traído a Cristo y se convierten a través del trabajo evangelístico, del trabajo de discipulado, y traemos a alguien a los pies de Cristo y se entrega al Señor. Pues recuerde que Pablo mismo dice: lo engendré en mis prisiones, ¿no? O sea, pues lo engendré, no quiere decir que biológicamente, ¿verdad? Pero le compartió a Cristo y se convirtió ahí con él, ¿no? Entonces, no que sea una forma muy común de decirlo, pero sí son padres espirituales. Somos padres espirituales de algunos, ¿verdad? Y ustedes seguramente de otros. Cada uno de nosotros debemos ya estar engendrando otros, ¿eh? Cada uno de nosotros ya debemos estar hablando de Cristo a otro. Las mujeres a las mujeres y los hombres a los hombres. Entonces, ahora sí que engendrar, ahora sí que aquí sí se vale hijos por donde quiera, ¿eh? Aquí sí se vale. Sí, ahora sí que aquí sí se vale, ¿no? Esa es la parte importante y la labor número uno que Jesucristo nos mandó. Recuerden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, qué hermoso poder ver una obra como esta que Pablo estableció y poderla también hasta cierto punto llevar a cabo un poco, ¿no? Desarrollarla y trabajar en ella y estar constantemente glorificando la obra del Señor a través de tu mismo trabajo para Él. Entonces, aquí está Tito, también se llama como su hijo espiritual, y entonces, qué hermoso poder que la carta fue entregada, incluso probablemente fue entregada a Cenas y Apolos, lo dice en el 3:13, ¿no? Probablemente ahí en los últimos versículos. Pero vemos también aquí el destinatario, lo que ustedes tienen en la hoja y también lo que podemos ver aquí en la pantalla. El destinatario, aunque Lucas no menciona a Tito por nombre en el libro de los Hechos, recuerda que Lucas, autor del libro de los Hechos, incluyendo por supuesto el Evangelio, ¿no? Él fue el autor y ahí no lo menciona. Es probable que Tito, un gentil también, Gálatas 2:3, conoció a Cristo. Es probable que lo haya conocido a Cristo y fue llevado a la fe por Pablo, como lo vimos en el 1:4 acá también, ¿no?
Tito, verdadero hijo en la fe, antes o durante el primer viaje misionero del apóstol, o después, más tarde, pero Tito estuvo ministrando un tiempo considerable junto con Pablo, trabajando con él codo a codo, así, y estuvieron ahí en la isla de Creta. Así que es claro que se quedó ahí para continuar y fortalecer la obra. Y bueno, después de que Artemas o Tíquico en el 3:12 llegaron para dirigir ahí el ministerio, Pablo quería que Tito se uniera en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y se quedara a lo largo del invierno. Son datos históricos que, mira, realmente no tal vez, y le estamos dando las referencias bíblicas, por supuesto. No es un estudio, expositivo, que otras ocasiones lo hemos hecho, ustedes saben, pero son datos muy importantes que también podemos tomarlos como un gran ejemplo para nuestra vida. Un gran ejemplo, y poder también ser imitadores de ellos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? No es el mismo concepto, la misma ciudad, la misma cultura, no lo es totalmente distinto. Pero de todas maneras, qué importante es tomar estos principios y llevarlos a cabo en tu vida y en la mía y hacer la obra del Señor. Porque debe ser cada iglesia, este es el propósito de Dios en términos generales, debiera ser cada iglesia una concentración que esté realmente reproduciéndose constantemente. Eso debería ser, eso debería ser. Miren, si se llevara a cabo fielmente aquí en esta iglesia, por ejemplo, no cabríamos aquí. ¿Por qué creen ustedes que luego en la forma de evangelismo de otras comunidades, de otras iglesias, pues de repente ya tienen otro edificio nuevo y ya compraron uno grande? No vamos a hacer eso, por supuesto, por lo pronto, pero pudiera ser, ¿no es cierto? E incluso hasta podríamos llevar a cabo 2 servicios, 2 cultos de adoración. Pero el punto es de que hay que llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. No somos estériles en ese sentido. Ninguna oveja es estéril en el sentido espiritual. Todas las ovejas pueden dar a luz otras ovejas. ¿No? ¿Me estás entendiendo, Gabriel? Muy bien. Bueno, entonces aquí estamos con Tito, que se reunió en Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y se quedará ahí a lo largo del invierno, ya que tenía una relación con la iglesia en Corinto durante el tercer viaje misionero de Pablo. Tito es mencionado 9 veces en Segunda de Corintios, lo cual indica realmente ahí toda su colaboración, todo su trabajo, todo su desarrollo, ¿no? 9 veces se menciona a Tito ahí en Segunda de Corintios, en donde Pablo se refiere a él como mi hermano Tito. Acá le dice también verdadero hijo, y en Segunda de Timoteo le dice mi hermano. Entonces ahí está. Y luego también le dice mi compañero y colaborador. Bueno, ya saben, este joven ya era un anciano, ya estaba familiarizado con los judaizantes, con todo lo que se venía dando a través del tiempo. Ustedes saben, se está estudiando, por ejemplo, los viernes la carta a Gálatas, y estamos viendo la infiltración de los judaizantes, hombres que estaban queriendo meter básicamente reglas y métodos y leyes fundamentadas en el Antiguo Testamento y en la ley del Antiguo Testamento dentro del cristianismo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Imagínate cómo tenían que estar preparados. Y me sorprende realmente porque aquí Pablo en muy poco tiempo, como por ejemplo en
la estudiamos, la primera carta y la segunda de Tesalonicenses, pues rápido se establecían ancianos. Era rapidísimo. O sea, imagínate el tiempo que se le dedicaba al estudio, a la preparación, a la entrega. Imagínate el tiempo. Estudiar para prepararse para servir. Obviamente ya en nuestra cultura pues ya hay muchas distracciones, ¿no es cierto? El internet sobre todo, que es una tremenda infiltración ahí en nuestra cultura, nos ha distraído de todo, mis hermanos. Entonces, imagínate cuánta distracción el día de hoy. Pero antes no había nada. Y era una maravilla poder ver hombres de Dios se preparaban para servir a nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, ¿no? Y vemos un poquito aquí en lo que se refiere a la carta, ¿no? La carta que ustedes tienen ahí en su hoja. ¿No tienen hojita? Sí. No estoy viendo, a ver. No es cierto. No. Bueno, aquí vemos en la carta también que Pablo tenía la prisa con la que Pablo dejó a Tito en Creta, hizo necesario que le escribiera para animar e instruir a este colaborador que era realmente consagrado. Los cretenses no eran personas con las cuales era fácil trabajar, como así lo destaca en Tito 1:12. Fíjense, 1:12 y 13, vean lo difícil que era trabajar con ellos. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Este testimonio es verdadero, dice aquí en el 13, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mira, Pablo no se andaba con miramientos, no se andaba con... No voy a hablar claramente para no ofender a nadie. Fíjate nada más. No se andaba con eso. Aquí dice, repréndelos duramente. Eso es duro, No estamos hablando de realmente una agresión, sino estamos hablando de reprenderlos por lo que estaban haciendo. Y a veces es necesario. A veces es necesario traer una ovejita y decirle, a ver, tú estás haciendo esto y esto y esto y esto. Y bueno, reprenderlos duramente, ¿no? No sabemos quién empezó la iglesia de Creta, porque aquí la orden era establecer ancianos, ¿no es cierto? Alrededor de Creta, ¿no? Pero noten aquí que no sabemos quién empezó la obra en Creta. Tanto la organización de la iglesia como la vida de sus miembros habían sido pues en descrédito. Es muy probable que la iglesia sufría daño por dos causas. Número uno, obviamente los visitantes judaizantes que ya estamos viendo, como la infiltración de este tipo de personas, estaban mezclando la ley y la gracia. Y número dos, los cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios y la convertían en libertinaje. Esas son las dos dificultades que están ahí en la carta y que por supuesto tenían que hacerles frente Tito. Tito tenía que estar trabajando ahí duro, ¿no? Mira, el hecho de establecer una iglesia, tan solo el hecho de pensar en una iglesia, ya hay problemas ahí. Todavía ni la empiezas y ya hay problemas. ¿No es cierto? O sea, y yo se los dije una vez, ¿por qué hay tanto problema en la iglesia? Pues porque hay gente. Así de simple. Así de sencillo, ¿no? Somos humanos y wow. Los humanos somos pero tremendos, ¿no? Bueno, Pablo aquí tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta carta. Varios propósitos, y se los pongo aquí.
cuando escribió esta carta. Número uno, era para recordarle a Tito que su tarea era organizar la iglesia y nombrar ancianos. Es una labor maratónica esto, ¿eh? Nombrar ancianos así nomás así porque sí. No, o sea, tienes que ver un montón de cosas. Pero esa era la labor de Tito y esa era la orden que Pablo le estaba dando. Número dos, también tenemos otra, que era advertir respecto a los falsos maestros. Cuidado. En aquella época, y como lo hemos dicho a través de todas las cartas que hemos visto, específicamente aquí las cartas pastorales, pues se acentúa más por el hecho de que sencillamente, imagínate, infiltrarse una mala doctrina, una doctrina falsa dentro de la iglesia, propagarla, una doctrina falsa, y los más débiles son los que van a hacerle caso. También hay otra forma, ¿no?, de propagar no solamente falsa doctrina, sino estar murmurando de la gente, de otra gente, o murmurando de los líderes, calificándolos de cierta manera. Se los digo en serio, ¿eh? Y hemos tenido problemas así aquí en la iglesia, de esta índole. Gente que le encanta propagar a través del internet, a través de sus contactos, serias calificaciones en contra de nosotros los ancianos. No digo que seamos perfectos, no, para nada. Estamos trabajando y somos, en cierto momento, pues vamos a ser oprobio y burla de alguien, pero el hecho de que lo propague, ese es el problema. Tú puedes tener un criterio acerca de nosotros, o puedes ver un pecado en nosotros y llamarnos y, oiga, pues, en esos momentos dejamos de ser irreprensibles, en ese momento. Pero eso de que vean una situación en alguien de nosotros, en cualquiera, no nomás nosotros, en cualquiera de ustedes, inmediatamente lo propaguen, eso es un veneno. Y quien le vaya a hacer caso a estas personas está confabulándose con ellas, ¿no? Imagínate ahora una doctrina. Estamos tratando desde hace varios años de establecer la doctrina sana dentro de la iglesia, una doctrina bien fundamentada y bien consolidada, ¿no? Bueno, queremos luchar para que se quede permanentemente y las personas que lleguen conozcan esta doctrina. Entonces, qué importante es en esta segunda parte, como Pablo le advierte a Tito, cuidado con los falsos maestros, e incluso los falsos hermanos, ¿eh? Y luego también la tercera es animarle a pastorear diferentes clases de personas en la iglesia, diferente tipo de personas. Como ustedes saben, siempre hay una edad determinada, o sea, siempre hay de todas las edades, tanto personas mayores como también maduros, como también señoritas, matrimonios, jóvenes, hombres de todas las edades. Entonces, siempre en la iglesia hay gente así, ¿no? Tenemos hermanos de todas las edades. Entonces había que ministrarles, había que trabajar con ellos. Por eso también nosotros, y eso me recuerda cuando establecemos estudios para, ¿no? ¿Se acuerdan? Adultos ya grandecitos, ya bastante grandecitos, bastante, también jóvenes, más jovencitos, y luego también adolescentes y los niños, ¿no?, de todas las edades. Lo mismo que matrimonios, y bueno, como que nos hace falta uno, el de ancianos. Pudiera ser, ¿verdad? Pero vaya, en este sentido estamos tratando de atender y edificar el pueblo de Dios en todas las edades, abarcando lo mejor que podamos. Por supuesto que nos va a fallar algo, siempre nos va a fallar algo, no somos perfectos, ¿no?
Entonces, qué importante es pastorear a toda la gente de diferentes edades. Y lo número 4, también lo que el propósito de Pablo era también recalcar el verdadero significado de la gracia en la vida del creyente o del cristiano, el verdadero significado de la gracia. Y creo que lo hemos hecho aquí en los estudios. ¿Se acuerdan cuando dimos las doctrinas de la gracia aquí? Espero que se acuerden, a ver, algunos, ¿no? Las doctrinas de la gracia, básicamente lo que propagó Juan Calvino, etcétera, etcétera, Martín Lutero, las doctrinas establecidas como las doctrinas de la gracia. Bueno, lo dimos en un estudio. Y luego el otro propósito era explicar cómo tratar con los que causaban problemas en la iglesia. Y creo que me adelanté anteriormente, este sí es el punto. Este sí es el punto que les estaba diciendo. Siempre tendremos así este tipo de personas que causan problemas en la iglesia. Desde luego, no hay muchos, ¿no? Hay uno que otro por ahí, pero ustedes fueron testigos de que tenemos que enfrentarnos a estas personas y a veces traerlos a la fe, traerlos a Jesucristo, o a veces reprenderlos duramente, como dice aquí también Pablo. Ahora, ¿cuál es el énfasis aquí de la carta? El énfasis, varias palabras se repiten en esta carta, que es muy pequeña, muy pequeñita, y nos ayudan realmente a comprender el peso que Pablo sentía en su corazón. Si tú la lees toda completita, un día, espero que ya ¿cuántos han leído la epístola de Tito completita? Pues todos, mira, pónganle atención a cada parte, y vayanla dividiendo así a cada parte. Es una manera de empezar un tipo de, ¿cómo se llama? Hermenéutica. Yo recuerdo cuando me pusieron a estudiar así todo Mateo, tenía yo una Biblia y la dejé toda rayada ahí porque dividían cada párrafo, los dividía en diferentes temas. Los temas iban siendo divididos ahí. Es una manera de comenzar en la hermenéutica, ¿no? Viendo qué parte con qué parte es un tanto diferente. Y bueno, esta carta nos ayuda realmente a entender el corazón de Pablo. Nótense que hay un énfasis principal en las buenas obras. Por ejemplo, en el 1:16, si te fijas aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Perdón, en el 1:16, en el 2:7, esto más bien, en el 2:7, perdón, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Lo están viendo? Y luego en el 14 igual. Y así tú vas viendo a través de la carta mucho énfasis en los buenos actos, en las buenas obras que debe cada cristiano desarrollar, que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, Acuérdese lo que dice Efesios. Esas buenas obras fueron preparadas de antemano. ¿Sabes cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. De verdad fueron predestinadas esas obras para que viviésemos en ellas. Y bueno, la doctrina y la vida cristiana deben ser sólidas y sanas precisamente cuando estamos viendo a las personas buscando, trabajando para el Señor, estamos viendo su crecimiento, su amor por el Señor, su trabajo en el Señor. Cuando vemos acá, por ejemplo, ayer que vimos a tantos jóvenes y hermanas y hermanos trabajar aquí en el aniversario de Israel Ramírez y Rosy, pues fue bellísimo, aunque no parecía un evento aparte, pero le dimos la gloria a Dios en todos los sentidos. Y
Y así también cuando se ha presentado el estudio de matrimonios, la cena de matrimonios, tanta gente que quiere servir, están ahí, deseosos, lo que sea, ponme a hacer, ¿no? ¡Qué lindo! Somos un pueblo de Dios y podemos servirle en cualquier cosa, una silla, acomodarla, ¿no? Una barridita ahí en el baño, ahí, ¿no? Todo lo que sea para la gloria de Dios, hazlo. Todo lo que te venga a la mano, hazlo para Dios y no como para los hombres, sin tratar de quedar bien con ninguno de nosotros, no, simplemente para la gloria de Dios. Entonces, esa es la vida realmente consagrada al Señor. Vemos el resultado de la enseñanza. Bueno, ahí está. Y ese es el énfasis en particular de las personas que quieren agradar a Dios y vivir esforzándose. Eso es un esfuerzo, vivir esforzándose en la piedad, en la piedad y en el amor hacia los hermanos. Bueno, hay los versículos claves, si quieren ustedes algunos, en el 3:8. Es básico, en el 3:8. Y otra vez seguimos apuntando hacia el énfasis de las buenas obras, que dice así, palabra fiel es esta y... ¿Sí, verdad? Permítanme que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Bueno, se los leí, ¿no? Anteriormente. ¿Sí o no? Ya está, me perdí, creo. ¿Cuál era? 3:8, ¿está bien entonces? Sí, está bien. Ay, yo estaba leyendo el 7, imagínate. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahí está, ¿no? Este es el punto principal y el énfasis principal. Ahora, el tema también es muy importante, el tema. Vean ustedes cuál es el tema. Adornando la doctrina de Dios. Vamos a ver esa frase, qué significa, ¿no? Piedad, ¿no? En contraste a varias otras cartas de Pablo, tales como aquellas de la iglesia de Roma, Galacia, el libro de Tito no se enfoca en particular en explicar o defender la doctrina, no se enfoca mucho en eso, casi igual que 1 Timoteo, pero Pablo aquí tenía confianza total en el entendimiento, administración y convicciones teológicas de Tito. Tenía toda esa seguridad en Tito. Si no, no le hubiera dicho que fuera a establecer ancianos en cada ciudad, ¿no? Ahí en Creta. ¿No le hubiera dicho eso? Entonces Pablo tenía confianza en Tito, en su entendimiento espiritual, en su administración espiritual, sus convicciones teológicas. Mira nada más cuánto aprendió de este apóstol, ¿no? ¡Wow! Tremendo. No hubo necesidad, no tenía necesidad, o no se ve realmente un seminario, ¿no? En el que te preparen todas esas áreas, ¿no? No se ve eso. Simplemente una convicción profunda de lo que había aprendido de Pablo y a su vez lo estaba enseñando ya. A excepción de la advertencia de los falsos maestros y judaizantes que les dije, aquí la carta no proporciona corrección teológica. Pudiera ser una fuerte indicador de que Pablo también tenía confianza en la preparación doctrinal de la mayoría de los miembros de la iglesia ahí, a pesar del hecho de que la mayoría eran nuevecitos. Mira nada más. Podemos ver aquí varios aspectos a manera de casi
bosquejo que tenemos ahí en Tito. Podemos ver en primer lugar su gracia salvadora en el 2:11 y 3:5. Esto es lo que extraemos de esta epístola, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Es muy importante este punto y este tema, su gracia salvadora, 2:11 y el 3:5 también, recuerden. Y luego también podemos ver aquí la deidad y la segunda venida de Cristo en el 2:13, cuando dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten eso ahí. Oye, ellos también estaban esperando la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Estaban esperando a Cristo, pues. La manifestación, cuando habla de manifestación, es básicamente como judíos, en cierto sentido, están esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, vean. Y bueno, la tercera sería la expiación sustitutoria o sustituta de Cristo en el 2:14, cuando dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Otra vez las obras ahí, ¿no? ¿Te das cuenta? Cómo resalta nuevamente esa parte tan importante, celoso de buenas obras. Esa es la expiación sustituta de Cristo. Y número 4 también podemos encontrar aquí la regeneración y renovación de creyentes por el Espíritu Santo. Noten el 3:5, cuando dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tan solo este versículo está repleto aquí de doctrina. Aquí está la justificación, las obras de justicia. Aquí está la misericordia, aquí está la regeneración, aquí está la renovación, aquí está el Espíritu Santo. Este puro versículo está lleno de doctrina. Qué tremendo, ¿no? Y ahí está el tema de esta carta tan interesante y tan importante para nosotros y poder aplicar esos conceptos al día de hoy lo que podamos, ¿no? Y luego tenemos también el bosquejo, en el bosquejo también tenemos ahí el liderazgo, capítulo 1, aunque no se sabía quién había comenzado, fundado la iglesia, ya se los dije. Ciertamente sí sabemos que Pablo dejó a Tito ahí como líder. ¿Para qué? Para que la organizara y remediara las dificultades que ya existían. Mira, una iglesia nuevecita ya había problemas, ¿no? Es lo que le estaba yo diciendo, ¿no? Ya de hecho, al ser iglesia ya tienes problemas, ya. Como quiera que sea, ya hay problemas. Y bueno, había una oposición, ya se los dije, definida contra el ministerio de Tito, y hay la sugerencia de que querían renunciar. Algunos comentaristas muestran eso o dan a entender eso cuando dice por esta causa te dejé ahí, escribe Pablo. Sugiere nada más. ¿Para qué? Para que corrigieses. Es como decir, mira, mi querido Tito, quédate aquí, vas a corregir todos los problemas que hay. Y Tito decir, ay, no me digas, ¿en serio me vas a poner aquí a corregir todas las broncas que hay aquí? Aquí te vas a quedar. Es realmente una gran responsabilidad, ¿eh? Es difícil. Lo dice ahí en el versículo 5 del 1:5. Es un término médico, eso de corregir. Corregir es un término médico que significa arreglar un hueso fracturado. ¿Sabías eso? Aquí la palabra corregir, del versículo 5. Corrigieses lo deficiente.
Mira nada más. O enderezar una extremidad dislocada. ¿Lo has visto? Cuando te tienen que, de repente, te dan una tronada ahí. Te acomodan ahí un huesito, ¿no? Pues algo, ¿no? Te dan una arregladita ahí que luego dan ganas de que me den una tronada a mí también. Bueno, eso hay que corregir también en su momento, ¿no? Pero ahí está, la iglesia es un cuerpo y a veces el pastor debe ser un cirujano espiritual. Y quiero decirles que ese es el principal labor, de nosotros. Arreglar huesos rotos. Pues es que es la verdad, ¿no? Hay que arreglarlos. Y bueno, por supuesto que ¿cómo se hace eso? Pues obviamente no físicamente, no literalmente, pero con la palabra de Dios, con la enseñanza, con la edificación de ustedes. Y aparte de eso, Tito tenía que verificar y establecer, seleccionar ancianos. No, si el problema estaba duro, Chuchito, te queda una labor por hacer. Bastante fuerte, mi querido Chuchito. Jesús Gutiérrez es posible que se vaya a trabajar más seguido, ahí a Tlaxcala, que es la ciudad, ¿se llama qué? Apizaco. Que, también hay tantas cosas ahí que corregir, que como que se le está pensando ya Jesús Gutiérrez. Y Moni, pues también trabajar ahí, los dos graduados del seminario. Chucho está terminando los idiomas. Moni ya se había graduado del seminario, está preparada para dar clases y así sucede. Tienes que enviarlos, ¿no? Así como cuando enviaron también acá a Isaías, ¿no? También, órale, vete para allá. Aquí, ¿qué haces aquí? No sal. Te echaron para afuera. Eso es importante. Aquí les decimos eso a los estudiantes, se gradúan y ¿qué estás haciendo en tu iglesia ahí apiñonado, ahí amontonándose? Un montón de graduados ahí. No, salgan, abran obras, abran una iglesia. Y luego la gente anda preguntando, ¿dónde puedo congregarme en la colonia X, no? Ay, les decimos, pues no sabemos. No me pueden recomendar una iglesia, pues sinceramente no. O sea, por buena denominación que tenga, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de localizar por ahí algún hombre que se haya graduado, que tenga una preparación, que empiece una obra. Vete acá. Pero ¿saben cuántas hay? Muy pocas. Por eso yo les digo, vayan a establecer iglesias, abran su casa, empiecen un estudio, empiecen una obra ahí. ¿Para qué tanto conocimiento acumulado? ¿No es cierto? Que no pueda ser realmente desarrollado. Entonces, vean todo lo que tenía que hacer Tito. En el versículo 5 indica que el evangelio se había esparcido de lugar en lugar, como debía ser. Y esos requisitos de los ancianos habían sido dados ya desde la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3. Ahí estaban los requisitos. Y ahora, mira, ahora sí que a fijarte quién es realmente o quién tiene las capacidades, se comienza ahí. Quién tiene ciertas capacidades, ciertos dones, y después estos requisitos de 1 Timoteo 3. Entonces, no es fácil. Pero aquí tenía que tener hijos creyentes, era un requisito. Vean el versículo 6.
el que fuera irreprensible, ya empieza con eso, ¿no? Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ¿no? O sea, que no estuvieran acusados de disolución significa embriaguez. Que se dirija a sus hijos mayores y la rebeldía dirigida hacia el evangelio que ellos tienen. Que hay un montón de chavos así, ¿no? Por todos lados. Y el obispo también debe ser un administrador de las bendiciones de Dios, tanto materiales como espirituales. En 1 Corintios 4, del 1 al 12, le dice que retenga la palabra fiel, y esto pues trae a la mente las expresiones para la palabra fiel, que Pablo lo expresa constantemente, ahí en 1 Timoteo 1:15, en el 4:9, y también en la segunda carta en el 2:11. En Tito 3:11 también habla de palabra fiel, ¿no? Entonces, ahí está, el pastor debe conocer la palabra por dos razones. Número uno, para ministrar a los santos. Esto es lo básico, lo más importante de todo. Y número dos, para refutar a los falsos maestros, a quienes llaman los que contradicen en el versículo 9. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un obispo, un pastor. Había en Creta un grupo que contradecían ahí las enseñanzas de Pablo. Entonces, tú sabes, era difícil establecer pastores en cada ciudad, ¿no? Pero sin embargo, pudo hacerlo de alguna u otra manera. Pero había ahí un grupo que contradecían las enseñanzas de Pablo y enseñaban fábulas judías, que en realidad son legalismos. Otra vez, el legalismo, en todas las epístolas se ve muy clara. Mandamientos de hombres, tradicionalismo, observar a la gente en ciertas características y calificarlas cuando ni siquiera se conocen. Y constantemente también debemos tener cuidado ellos tenían que tener cuidado en las enseñanzas de la circuncisión. Lo dice todavía en el capítulo 1, en el versículo 10. Mayormente los de la circuncisión, ¿lo estás viendo? Había batallado Pablo contra todos estos tipos que querían establecer, a como diera lugar, aspectos de la ley y mezclarlos con el cristianismo. Y Pablo desde Jerusalén hasta Roma y todavía seguía oponiendo. Ve que todavía hay muchos que se siguen oponiendo a la verdad. Cuando se mezcla la ley y la gracia, pues obviamente se acaba teniendo una falsa enseñanza. Y Pablo describe a estos falsos maestros contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Fíjate nomás cómo los califica ahí en el 1:10. Tremendo, ¿no? Es realmente fuerte esto. Y luego tenemos el capítulo 2, que también es congregación. Si Tito hubiera gestado todo tipo de, refutando a todos los falsos maestros, hubiera descuidado otros asuntos que son necesarios para la iglesia, que la iglesia sea saludable. Es importante que el pastor tenga un ministerio equilibrado, tanto enseñando y exhortando a los santos, como también refutando, por si algunos se oponen, ¿no? En este capítulo 2 de Tito, Pablo analiza tres grupos diferentes ahí en la iglesia y exhorta a Tito que les recuerde sus obligaciones en el Señor. Y en este capítulo 2, Pablo se dirige a los ancianos de edad, como les decía yo anteriormente, de todas las edades, personas mayores o de edad avanzada, que debían ser sobrios, vigilantes de sus propias vidas, serios, fáciles respetuosos, debían ser
respetables y que debían ser prudentes, o sea, tener dominio propio. O sea, prácticamente les está ahí haciendo recordar, en cierto sentido, el fruto del Espíritu, cómo debe ser en ellos. Sanos en la fe. La salud espiritual es lo más importante, es más importante que la física. Entiendo que tenemos a veces deficiencias físicas, ¿no es cierto? Ahí andamos ya con ciertos achaques. Bueno, eso es parte de la edad, ¿no? Voy envejeciendo yo, ¿no? Como todos ustedes también. Ni modo que yo nada más y ustedes se queden atrás, ¿no? Cada uno, ahí me sigue el pasito, ahí me van siguiendo atrás, ¿no? Bueno, gracias a Dios yo no estoy enfermo, pero tengo mis achaques, de esos no me libro, ¿no? Que ya me duele la montalaya, que el esternón, que el cuajo, ¿qué? La ciática, ¿verdad? No es asiática, es ciática, porque ya muchos dicen asiática. Ya parece que tienes que ir con un coreano. Hay muchísimos coreanos asiáticos aquí que pueden curar de eso. No, la asiática, la ciática. Y luego las ancianas. Ahí va contigo, hermana. Es el titi. Y las ancianas, ¿saben qué? Habla desde los 50 años de edad, ¿eh? La hermana Melania dice, yes. ¿Verdad, hermana? Yes. No, en serio, que ya en cierto sentido, desde esa edad para arriba, ya eran consideradas ancianas, que deberían ser reverentes en su conducta, no chismosas ni borrachas, es lo que dice la carta. Es lo que dice la carta. No se rían, pues es lo que dice ahí. ¿Yo qué? ¿Quién sabe si las conocía bien Pablo, verdad? ¿Las conocería? Yo creo que muy bien. Ahí están las chismosas y borrachas. Y tenían la maravillosa oportunidad de enseñar a las mujeres más jóvenes de la iglesia. Eso es lo que deben hacer, hermanas mayores. Enseñar a otras más jóvenes. Es importante, tanto por precepto como por ejemplo. O sea, dando ejemplo de. Y Pablo habla de las mujeres jóvenes primero, aquí en Tito, en el capítulo 2, de las mujeres jóvenes, animándolas que presten atención a las mayores y aprendan de ellas a cómo ser buenas esposas y madres. ¿Qué importante es eso, hermanas? Aquí tenemos una descripción de lo que Dios espera de una esposa cristiana joven, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, debe ser prudente, adoptando una actitud seria respecto al matrimonio y el hogar. Pablo le recuerda a estas mujeres amar a sus maridos y a sus hijos. Para más detalles, tú puedes leer en Efesios 5, del 22 hasta el 6:4, ¿no? Con respecto a las responsabilidades que como padres debemos tener. Bueno, también la esposa cristiana debe ser cuidadosa en su conducta, discreta, casta, pura, cuidadosas de su casa. No andar de casa en casa, como luego dice también aquí la escritura, andaban de casa en casa, de chismosas por ahí, ¿no? De casa en casa, nunca estaban en su casa. Ahora ya no es por el celular. ¿Ahí es por el celular? Sí. Mira, Mira, yo lo he visto. no me ayudes, comadre. Lo he visto de que están ahí. ¿De que están o estamos? No, están. Bueno, ya es por celular. Natural, No, pero también hay ciertos grupos Sí. seleccionados
que les encanta andar de cafecito y que vamos a esto y que vamos a... ¿No? También eso, ¿no? ¿Cómo no? Nos citamos en Sanders y vamos a Liverpool y ahí andan, ¿no? Gastando la lana de uno, ¿no? Bueno, cuando tiene... Nuestra quincena se queda corta. No, pero la mayoría, miren, sinceramente la mayoría de las hermanas que yo conozco son muy buenas administradoras, comenzando por mi querida nuera aquí. No, en serio. Y mi esposa, No. Nada hay que gastar de más ahí, Nada que un gustito de más, Amor, pues vamos a Cuernavaca siquiera, ¿no? Ay, pues es que hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo está la cuestión económica, ¿no? Sí, ella es muy buena administradora, muy buena. Aunque no le guste al esposo, pero... A mí tampoco me gusta luego que me estén checando, no, esto no, y esto sí, esto aquello. Bueno, ellas son muy buenas administradoras. Y hay otras que son muy gastalonas. Hablando de las mujeres, con todo respeto, mis hermanitas hermosas, con todo respeto. Ahí andan muy gastalonas algunas. Y luego andan en problemas que luego, a ver si salen. Bueno, pero de todas maneras las amamos, ¿no? Entonces, este es el punto principal. Aquí todavía tengo bastante material aquí, no puedo terminar la epístola todavía de Tito, creía que ya le iba a terminar. Vamos a pararle aquí y vamos a estar pendiente la próxima vez. Vamos a orar y vamos a prepararnos para nuestra reunión dominical el día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Santo Dios, que bendigas nuestra iglesia, así como vemos aquí la población en esta preciosa carta, la población distinta de todas las edades que están en nuestra iglesia también. Tú sigue guardando a los ancianos de esta iglesia, Señor. Guárdalos de enfermedades fuertes, enfermedades así que de verdad están padeciendo o que pudieran padecer. Guárdalos, Señor. También te pido por los varones, también, Señor, que tú les guardes y les fortalezcas y sean ejemplo a otros varones, y puedan también ellos ser testimonio hacia la misma iglesia. Lo mismo te pido por las mujeres casadas, mayores, que todavía están jóvenes, que puedan también traer y por qué no aconsejar a otras más jóvenes a cómo ser como en su vida espiritual. Guarda a los jóvenes también, adultos y tanto como adolescentes, Señor, y a nuestros niños, a todos nuestros niños de la iglesia, Señor, de todas las iglesias del mundo. Guarda, Señor, a tus líderes, a tus ministros, a tus pastores de todo el mundo. Guárdalos, Señor. Guárdanos, Señor, de cualquier caída, de cualquier situación. Te pido que nos protejas de la murmuración, nos protejas del mal, Señor, nos protejas del ataque del enemigo, de la falsa doctrina que se pueda infiltrar dentro de la iglesia. Santo Dios, prepáranos y síguenos dirigiendo, porque te lo pido en nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gracias.